Buenos días a todos, a esta audiencia. Buenos días, estamos llegando al final de esta semana y en esta semana el contador nicaragüense pues estamos acá compartiendo un poco más de los conocimientos que hemos adquirido durante toda esta vida. Quiero enviar primeramente las gracias al Colegio de Contadores Públicos por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes mis conocimientos y también de crecer con esta audiencia, porque con cada webinar, con cada conferencia, ¿verdad? El docente o el profesional se actualiza y entonces crecemos un poquito más de manera simultánea con ustedes. Quiero también enviar un saludo, un abrazo fuerte a todos los contadores de Nicaragua en todo el territorio nacional. Que vaya ya un saludo muy especial en primera instancia a todos aquellos que desarrollan esta loable labor de clasificar, registrar, ordenar y contabilizar todos estos registros y por los cuales también son un pilar en el soporte de nuestra economía nicaragüense. Y también no dejo por fuera a aquellos colegas que trabajan en las diferentes disciplinas y que también son contadores públicos. En esta ocasión, yo quiero compartir con ustedes un tema que, aunque es de vieja data, sí tiene una relevancia muy importante y ha sido la pauta para muchos cambios en lo que se refiere al tema de control interno. Eh, SOX, que es una ley, ha impactado tremendamente durante su estadía, su estancia en este planeta Tierra de más de 2 décadas. Ha sido la pauta para el desarrollo de muchos estándares y metodologías que hoy nosotros tenemos. Y también de controles internos que hoy también nosotros estamos desarrollando. Y muchas veces desconocemos de dónde parte, digamos, y para qué tanto control, porque a veces los controles, cuando no están muy bien diseñados, pueden ocasionar un cuello de botellas, pero tal vez no estamos alineados a esos objetivos del por qué y para qué se hace un control interno. Miré muy apropiado esta experiencia en el país de los Estados Unidos y vamos a extraer de ellos esas buenas prácticas que hasta el día de hoy ustedes, en la medida en que yo vaya ah, relatando o describiendo o desarrollando esta conferencia, pues ustedes pueden hacer un cotejo y sobre todo aquellos que están en empresas grandísimas que cotizan en la bolsa de valores, ¿verdad? Porque está orientado directamente a este grupo de empresas grandísimas y multinacionales, ¿verdad? Entonces, vamos al control interno estilo SOC, ¿verdad? La palabra SOC va a indicar para ustedes a partir, por lo menos los primeros o los más jóvenes que están escuchando esta charla, un concepto, ¿verdad? Que en el desarrollo de toda la conferencia, pues ustedes lo van a formular, eh, porque definitivamente trae consigo también un contexto y toda una historia y toda una evolución del control interno. Avanzamos, estamos bien, ¿verdad? Estamos avanzando bien. Ah, por favor, si hay alguna interrupción, ustedes me interrumpen, valga la, la aclaración, ¿verdad? Bueno, entonces miren, tenemos nosotros ahora un solo objetivo y es un objetivo muy específico. Este tema, tengo que decirlo, es muy grande para desarrollarlo en una hora. La intención es fortalecer el pensamiento basado en riesgo de los riesgos de fraude. Vamos a levantar un poquito esto acá para que ustedes lo puedan ver. Es el pensamiento basado en los riesgos de fraude empresariales a través de un breve análisis de la ley Sarbanes-Oxley, ¿verdad? Lo que pretendemos acá es fortalecer este pensamiento en riesgos de fraude, que es lo importantísimo, las buenas prácticas que nos deja y las lecciones aprendidas en estos grandes países en donde hay un desarrollo en banca, en inversión, en puestos de bolsa, también en tecnología, pero definitivamente ellos tampoco son infalibles a estos riesgos que conocemos, ¿verdad? Como son los riesgos de fraude. Y lo más triste es cómo impactan en la economía de un país y cómo se pierde totalmente el desarrollo,
tan bonito que se puede llevar en una determinada economía cuando entran, ¿verdad?, estos señores como protagonistas importantes en la economía de un país. Miremos la agenda que vamos a desarrollar, es una agenda bastante breve. Vamos a hablar del contexto de la ley Sarbanes-Oxley, porque definitivamente las buenas prácticas siempre nos llegan a evaluar el contexto. No lo podemos eludir, porque todo lo que se toma una decisión o se hace una legislación, entonces hay que ver el contexto, hay que ver una lectura general de cuál es el contexto sobre la cual la ley es emitida, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Vamos a hablar de una manera bastante breve y general de la ley, por lo menos indicándonos en aquellos aspectos relevantes que podemos entender como el control interno. Estados Unidos es un país grande con una estructura de millonadas, tanto en personas como en temas de inversión, un mercado increíble, y entonces nosotros vamos a centrarnos en aquello que podemos debatir o analizar para fortalecer ese pensamiento en riesgo. No podemos dejar de un lado lo que es el modus operandi, ¿verdad? Porque es la forma en la que se entretejió, digamos, la manera de cómo presentar una información adulterada para obtener un beneficio personal. Entonces vamos a comparar el modus operandi versus el diseño de control interno que dice la ley, y finalmente los requisitos de cumplimiento que salieron a la luz ya como una voz del legislador para llevar, digamos, la confianza y la credibilidad que se había perdido por los resultados que se tenían con todos esos fraudes. Y no podemos eludir en estos temas de fraudes un programa antifraude que debería de ser, oigan bien, debería de ser en todas estas empresas que cotizan en puestos de valores una decisión, una revisión y una existencia total, ¿verdad? Debido a la complejidad que nosotros vamos a verla más adelante. Y finalmente, ¿verdad? Si da el tiempo y hay preguntas, y esta su servidora está para responderles. Muchas gracias una vez más a todos los presentes e iniciamos entonces esta conferencia. Vean ustedes acá, la ley SOX fue impulsada por dos personas, ¿verdad? Por Michael G. Oakley y el senador Paul Sarbanes, ¿verdad? Estas dos personas, estos dos legisladores que estaban, que tenían, el uno era presidente de la Cámara de Representantes de los Servicios Financieros, tomaron, digamos, el liderazgo en esto y en honor a ellos, entonces, es el nombre de la ley Sarbanes-Oxley, ¿verdad?, que hoy, pues, se conoce como SOX. Sin embargo, allá en los Estados Unidos, pues, tiene también otros nombres, SOX, Sarbo o SOA, ¿verdad? Esta ley fue publicada el 30 de julio del 2002, pero previo a esto, en el 2001, ¿verdad? Y mucho más atrás, hay dos empresas como que fueron las que ah, fue la gota que derramó el vaso para que el legislador se pronunciara de una manera muy dura al respecto, ¿verdad? Y es que tenemos a Workon y a Enron, empresas que fueron grandísimas y que presentaron más de millonadas, pero sus pérdidas, así como fueron sus activos y su crecimiento, también como llamarada de petate, así también fue la caída, ¿verdad? Porque no habían datos confiables y no eran datos reales. Estas dos son las últimas, pero previo a eso, cuando nosotros vamos a la historia, encontramos alrededor de 5, 6 o 7 empresas que también venían con el mismo modus operandi, pero que tal vez no eran de la misma magnitud en cuanto a la inversión, ¿verdad? Y a la influencia sistémica que podían tener estas. Entonces, el contexto actual en el que sale la ley Sarbanes-Oxley es un concepto de incertidumbre. Solo remontémonos, si en la audiencia hay gente pues bastante adulta, ¿verdad? Así como yo, lo que ocasiona en una economía, digamos, la bancarrota, ya sea de empresas, en este caso acá en Nicaragua podemos remontarnos a la historia, tal vez los jóvenes no lo saben, pero sí la lista de bancos
que en nuestro país estuvieron también, tuvimos una racha, por decirlo así, ¿verdad? De resultados infructuosos de un liderazgo que no pudo determinar en ese momento, digamos, un no al fraude o un no a las debilidades del control interno. Y entonces podemos mencionar a Banco del Sur, al Banco Mercantil, a Banco del Campo, a Banco del Café, a Interbank, que fueron aquellos bancos que se vinieron a pique, ¿verdad? Y exactamente porque el control interno estaba adulterado y las ganancias que estaban presentando no eran reales. Entonces, imaginémonos en este país este tema de la incertidumbre galopante y pues es lógico esperar de que los inversores, ¿verdad? Y toda la gente que tiene sus depósitos en estas instituciones o acciones en estas empresas, pues uno lo que busca es cómo recuperar su inversión, ¿verdad? Y esto definitivamente puede llevar a pique una economía y entonces el legislador, que esos son uno de los riesgos a nivel macro que tiene que cuidar, era definitivamente atacar esta incertidumbre y pronunciarse, ¿verdad? Entonces, la ley Sarbanes-Oxley es una norma de control y transparencia promulgada por el gobierno de los Estados Unidos el 30 de julio del 2002, ¿verdad? Y su inicio, oigan bien, la formación de esta ley desde el inicio son los fraudes. Los fraudes en todas estas empresas grandísimas que cotizaban en los puestos de bolsas en ese tiempo, ¿verdad? Y entonces los escándalos financieros y también se conoce como la ley de reforma de contabilidad y de las empresas públicas y de protección al inversionista. Y es que yo quiero hacer mención de que la legislación, cuando hablamos del tema de fraudes, también debe de abarcar los dos sectores, el público y el privado, porque ambos se requieren y se necesitan para que la connotación de un fraude sea grande en la economía. Entonces no podemos dejar por fuera, y es la primera conclusión, si se legisla para un programa antifraude, también y esta es una buena práctica y lo vemos en la ley, también incluyendo a las empresas públicas y también a las privadas, ¿verdad? Entonces, dejar por fuera a uno, entonces es tener una brecha en el control, es tener un contexto que no está regulado y entonces en donde los esfuerzos, esto si lo vemos a nivel de legislación, ¿verdad? A nivel de nación. Les recuerdo que esto es a nivel de nación, ¿verdad? No es a nivel de una empresa privada o una empresa pública donde nos centramos solo en objetivos específicos para su creación. En este caso no, estamos hablando a nivel de todo el territorio nacional. Entonces, miramos la primera parte, ¿verdad? Conclusiva, que es muy importante en las buenas prácticas, y es también que se incluya a las empresas públicas a la par de las empresas privadas para que podamos tener entonces sanciones y delitos también que puedan ser juzgados y que pueda haber una responsabilidad compartida y una responsabilidad que pueda llegar, ¿verdad?, a tener esa efectividad que nosotros queremos para el desarrollo de la economía de un país. También tenemos como su objetivo aumentar la transparencia en los reportes financieros. Oigan bien, porque todo está en lo que reporta la empresa. Podemos tener un control interno muy buen diseñado, pero si la reportería financiera tiene, digamos, no hay validaciones, comprobaciones, verificaciones de en cuanto a la existencia e integridad, entonces aquí estamos muy mal en lo que presentamos al regulador. Y el otro punto muy importante era estandarizar un sistema de controles y saldos financieros internos en las empresas que cotizan en las bolsas de valores. Incluyen en esto las casas matriz, filiales y subsidiarias. Imaginémonos en ese mundo tan grande de los Estados Unidos, el nivel de incertidumbre, ¿verdad? Y de fobia y cómo una economía puede venirse a pique si definitivamente no se toman la, las decisiones más adecuadas, ¿verdad? Entonces, la ley Sarbanes-Oxley desde su inicio comienza con incertidumbre y fraude. Prácticamente es creada para evitar y para mitigar que sería la palabra más correcta, ¿verdad? Mitigar el fraude.
Vemos entonces acá algo muy importante y es que quisiera quitar esto. Ay, Dios, no sé cómo quitarlo. Bueno, eh, perdón. Cuando nosotros, y esta es una técnica muy buena, que yo se les recomiendo a todos cuando estén haciendo análisis o estén identificando riesgos y todo, hay que definir una unidad de apreciación. En este caso yo la definí complejidad, ¿verdad? Y entonces cuando comenzamos a pensar en las variables y sintetizamos o desprendemos de esa unidad de apreciación, que en este caso es la complejidad, podemos entonces tener una visión un poco más exacta, más completa, más real de lo que estamos analizando. Entonces decíamos que ellos comienzan con que la ley inicia en un proceso de fraude, en un proceso de escándalo, de incertidumbre, de fobia, que los inversionistas quieren retirar, pero también veamos ahora las empresas y veamos este mundo de Wall Street, ¿verdad? ¿Cuáles son todas esas empresas que cotizan? Vean ustedes, aquí yo encontré esta lista de variables y entonces en la medida en que yo las enuncio, ustedes van comprendiendo y entendiendo la complejidad de todo. Vean, diversidad de instrumentos de inversión, es un mercado dinámico, hay muchos temas de inversión, desde los activos hasta los documentos que van saliendo, bonos, emisores, bueno, letras de cambio. Ahí se encuentra de todo y todavía lo que va saliendo, ¿verdad? Lo que se va formulando, lo que el mismo mercado va abriéndose para que pueda ser como un tema de inversión. La diversidad de instrumentos de pago. Miren, a mayor número a mayor instrumentos de inversión, mayor riesgo, mayor posibilidad de modus operandi de fraude. La diversidad de instrumentos de pagos, mayor posibilidad de poder adulterar la información. También diversidad en la actividad económica. Entonces, porque todos ellos, unos son grupos comerciales, otros son consorcios, otros son grupos financieros. Entonces, no estamos hablando de solamente una empresa, estamos hablando de muchas empresas y muchas de ellas tienen diferentes actividades económicas y esas actividades económicas a nivel de ese país más bien requieren una especialización en cada uno de su atención en la actividad económica. Imagínense ustedes, alto volumen de operaciones, imagínense cuántas operaciones se transan en cada una, alto volumen de empleados. Una de ellas, Enron, tenía más de 20,000 empleados, ¿verdad? Entonces estamos hablando de operaciones y de empresas monstruos, mega empresas, presencia transfronteriza y no solamente en este lado de Sudamérica, con mucha intención allá en Canadá, Australia, Europa, los mismos Estados Unidos, imagínense ustedes. Entonces, y también tienen estructuras complejas, unas son filiales, otras son asociadas, otras son subsidiarias, en donde la responsabilidad y la forma de operar puede variar y te da una diversidad de ideas, te da una diversidad de formas de poder hacer una información fraudulenta, ¿verdad? Para los reguladores y para beneficios propios. También tenemos que estas empresas, en la medida en que van creciendo, se van fusionando con otras sociedades. Por lo menos Enron tenía en su historia 3,000 empresas con las que se había fusionado, ¿saben? Y entonces, este, este crecimiento galopante la colocó en la séptima empresa de referencia en el mercado de inversión. Podríamos decirlo acá, una empresa sistémica o una institución sistémica en donde todo lo que le afecte a esta institución afecta a todo el sistema. Allá se conoce como empresas de referencia en el mercado de inversión. ¿Saben ustedes de que con toda esta información, cuando vemos la complejidad, podríamos pensar que es hasta inauditable cuánto cuesta en realidad realizar? Y entonces hay procedimientos que tienen que ser muy duros para poder validar, verificar y comprobar a un nivel exhaustivo, digamos, si hay adulteración en la información financiera, que es uno de los mayores riesgos, ¿verdad? Entonces,
con esta información, entonces estamos en un conocimiento un poco más pleno de qué tipo de empresas estamos hablando, ¿verdad? Miremos entonces en contexto, ¿verdad? Porque el contexto sigue y es muy importante hablarlo. ¿Qué fue en realidad lo que se vulneró en esta situación de Airlock y de WorldCom, ¿verdad? Y no solamente de ellos, sino de toda la lista de empresas que también habían presentado el mismo comportamiento, pero con un menor impacto en el sistema financiero, ¿verdad? De ese país. Miremos entonces que uno de los temas muy importantes que tenemos es la independencia de los auditores, ¿verdad? La historia nos dice que había previo mucha influencia con la parte política de ese país, con la presencia actual, ¿verdad?, en el Senado y también previo a las campañas políticas que hicieron. Entonces, cuando ya existe, digamos, una conexión de ese índole, ya el auditor comienza a perder un poco su independencia y eso es galopante, ¿verdad? Y entonces también habían conflictos de intereses porque también fue vulnerado este código, ¿verdad?, de ética de los contadores porque no solamente eran auditores, sino que también hacían otros trabajos que demandaban las empresas. Entonces nos convertimos en juez y parte y entonces nuestro criterio, nuestra independencia, nuestra imparcialidad para emitir una opinión está sesgada, ¿verdad? Hay un sesgo que podríamos o no aceptarlo, pero lo más conveniente es que no haya absolutamente nada para que el auditor pueda para que el auditor pueda, ¿verdad?, estar en su juicio y su criterio de acuerdo a la expertise, que fue también vulnerado, fue vulnerado el control interno, ¿verdad? Todo el control interno, si existía, no sabemos cómo existía, pero todos los controles que nosotros conocemos, exactitud, totalidad, autorización, todo eso quedó a la saga, ¿verdad? Y entonces tenemos un control interno vulnerado, tenemos un liderazgo de la responsabilidad corporativa ausente totalmente, porque definitivamente tanta millonada y tanto crecimiento con cifras adulteradas tuvo que haber pasado por sus manos, ¿verdad? Y entonces ya era intencional aquel tema de adulteración ante el ente regulador para obtener beneficios personales. Y aquí tenemos, aquí está, digamos, el dedo, ponemos el dedo en la llaga, ¿verdad? Como usted quiera llamarlo, falseo, adulteración, maquillaje, sustitución de las cifras financieras que se entregaban al regulador. Definitivamente, cuando hablamos de controles, eh, es el control de exactitud el que fue vulnerado, ¿verdad? ¿Cómo me aseguro yo de que lo que me estás entregando en cifras y tu crecimiento es real? Entonces, esto no existió, ¿verdad? Sino que simplemente fueron adulteradas y también era información no solo adulterada, sino inexistente, ¿verdad? Aparte de adulterarla, ¿verdad? Pues de, de, sobreestimar tal vez probablemente provisión y gastos, ¿verdad? Una de las empresas presentaba los gastos de que eran de inversión como inversiones, ¿verdad? En la historia lo podemos leer. Y también los canales de comunicación externos que son muy importantes en estos temas, los canales de denuncia son buenas prácticas que hasta el día de hoy también son parte de los estándares de diferentes, ya sea de Australia, de Canadá, de Europa, donde nosotros veamos los estándares, siempre los canales de denuncia están presentes porque muchas veces tenemos todos los que hemos trabajado en empresas, ¿verdad? Sabemos que como empleado hay una responsabilidad interna, pero el externo conoce mucho más, ¿verdad? Hay empleados de que pueden, tal vez por su experiencia, identificar digamos, procedimientos inusuales, pero el externo conoce más información, ¿verdad? Y entonces hay que darle al externo, ¿verdad? Porque también aquí definitivamente es un fraude interno, ¿verdad? Todos los principales, los principales líderes, ¿verdad? Estaban coludidos también con la firma para poder llegar a la bancarrota, ¿verdad? Y para poder llegar a ese crecimiento que no era exponencial, que no era verdadero,
Y entonces los canales de comunicación externa son muy buenos para que la población, en este caso todos los usuarios y todas las partes interesadas, puedan por lo menos escribir sus comentarios de las cosas inusuales que se ven, ¿verdad? De afuera. Y otro tema que fue también vulnerado fue la evidencia documentada. La historia dice que la firma, ¿verdad? En la firma el auditor encargado eliminó mucha información y es que esto es básico en una revisión y en una rendición de cuentas, ¿verdad? La información para poder eh, evidenciar definitivamente cómo fue el modus operandi. Pero en este caso, ¿verdad? No había información y cuando hay vacíos en la información, entonces solo caemos en la presunción y entonces no podemos decir con lujos de detalles cómo eran los procedimientos que hacían los auditores o si no los hacían, ¿verdad? La historia dice de que uno de los auditores eliminó la evidencia documentada y vemos que esta práctica es recurrente en todos los temas de fraude, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el cuerpo del delito, esa es la materialización del fraude que te da toda la información y entonces vamos a la contabilidad y entonces vemos que no hay comprobantes contables de X, Y, Z o no hay papeles de trabajo o no hay de una lista de información como requisito importante o relevante no está. Entonces esa información es mucho mejor que no esté, ¿verdad? Para el defraudador que esté porque es el cuerpo del delito. Entonces miren ustedes en contexto, esto es lo que se vulnera, ¿verdad? Vemos ahora entonces, vamos a ver la ley entonces ahora. Este es un contenido general de la ley SOP, ¿verdad? Es un contenido bastante general, solamente para que ustedes acá puedan verlo. Permítanme. Quisiera, ok, no sé cómo quitar. Vamos a verlo acá, vean. Miren ustedes, la ley tiene, esto es de manera general, ¿verdad? No pretendemos, no soy abogado, soy contador, ¿verdad? Dar un avance y un abogado lo haría de una mejor manera, ¿verdad? Lo haría de una mejor manera que yo, pero solamente vamos acá a dar una lectura general para que ustedes puedan entender y comprender cuál es el contenido de esta ley SOC, ¿verdad? Y este estilo SOC, ¿verdad? Al estilo SOC, algo duro, ¿verdad? Porque lo que pasa es que la ley lo que endurece son los controles. Pone controles donde no había prohibiciones, restricciones, y entonces le da a cada quien su responsabilidad ya con sanciones y delitos establecidos en el marco jurídico de ese lugar, ¿verdad? Y entonces miramos que la sección de la Junta de Supervisión de las firmas de auditoría, ¿verdad? Entonces aquí dice, y en el subtítulo dice retención y salvaguarda de documentos de auditoría, ¿verdad? Y entonces se habla exactamente de esa responsabilidad de las firmas de auditoría, ¿verdad? La independencia de los auditores, miren, monitoreo y preaprobación de servicios de no auditoría. Esto estaba a la libre, el cliente se ponía de acuerdo con el auditor en todos aquellos servicios que se requerían. Ustedes saben que la carrera de auditoría es una carrera multidisciplinaria en donde el auditor puede desarrollarse en diferentes actividades económicas y diferentes servicios, ¿verdad? Entonces, acá las firmas eran juez y parte porque preparaban información en algunos casos o brindaban un outsourcing y más adelante vamos a ver las prohibiciones específicas que aparecen en el control interno, ¿verdad? La responsabilidad corporativa, oigan bien, y entonces se escribe definitivamente en los subtítulos la certificación por parte del CEO, que en este caso es el gerente general, y el CFO, que es el gerente financiero, de los documentos entregables a los reguladores. Entonces se escribe exactamente la ley, tú eres el responsable de esta información y yo necesito que me firmen. Casi que hacen estuve leyendo, estuve viendo los modelos, casi que el compromiso y el alma la ponen, ¿verdad?
con un sello allá para garantizar de que esa información es, digamos, real. El monitoreo y prevención de operaciones con información privilegiada. Esta información privilegiada, ¿verdad? Que se estima que ellos conocieron por sus conexos, ¿verdad? Con la parte del Senado en este caso. Entonces, y otra información que pudieron haber obtenido para fines propios, ¿verdad? Entonces, se habla de esta información y del acceso a esta información privilegiada, y es que en todo sistema siempre existe, ¿verdad? De las revelaciones financieras mejoradas, se le dice mejorada porque ahora yo quiero que también me den una certificación sobre el control interno, también los cambios, ¿verdad? Porque a estos niveles, en estas mega empresas, tienen cambios sustanciales con la fusión de sociedades o la eliminación de otras o la apertura y cobertura de otras sobre revelación oportuna de cualquier cambio material, ¿verdad? Entonces, esto, si ustedes lo ven, lo tenemos nosotros en la legislación también nuestra y ha sido esta ley muy contundente porque ha sido la pauta, digamos, para establecer buenas prácticas que son necesarias desde el punto de vista de legislación, ¿verdad? El conflicto de interés, quiero regresarme acá, tal vez nosotros en algún momento estamos pensando que esto es un cuello de botella, pero tenemos que verlo desde el punto de vista del legislador. La buena práctica y la historia nos dice y que es necesario en algunos casos, ¿verdad? Pero es necesario ponerlo, ¿verdad? Ahora, el diseño del control, de acuerdo al tema de riesgo, es lo que habría que tal vez analizar de manera oportuna para saber hasta qué nivel, ¿verdad? Pero en estas empresas, en estas medio empresas, esto es necesario. El conflicto de interés, ¿verdad? El monitoreo de análisis de valores por los servicios que se iban a prestar, el saber hasta dónde ibas acá a dar esos servicios y que esto podía inferir, ¿verdad? Actualmente creo que es un porcentaje bajísimo de lo que se pueda también brindar por servicios y también pues, tiene que haber una preaprobación de esta Junta de Supervisión que fue creada. Los recursos y autoridades de la comisión, la ley deja taxativamente, digamos, cuál es la autoridad y qué es lo que el objetivo de la creación de esta comisión, ¿verdad? Que es la de registrar y también de clasificar y de aprobar, ¿verdad? Todos los servicios. También tenemos los estudios e informes que no tienen subtítulos y la responsabilidad corporativa y fraude. Oigan bien. Entonces acá se les indica a ellos la retención y protección de documentos y registros de auditoría, ¿verdad? Entonces, la comunicación y recepción de denuncias que son parte de esta responsabilidad corporativa. O sea, son responsables e incluso en muchos de ellos la integración de una auditoría interna, porque probablemente algunos de ellos no las tenían, no estaba como normal, pero esto ya integra, ¿verdad? Ya los procedimientos SOX integran definitivamente la existencia de las auditorías internas para que puedan ser de apoyo a las auditorías internas que revisan anualmente estos estados financieros. Las sanciones por crímenes de cuello y corbata, oiga bien, entonces aquí está la certificación de la información financiera, aquí no puedes aludir omisión a tu responsabilidad y a la ley SOC lo dice. La declaración sobre impuestos corporativos, porque también implícitamente hay una evasión fiscal, ¿verdad? Hay una evasión fiscal en todo este tema fraudulento y también la responsabilidad por los fraudes corporativos, ¿verdad? La retención y la salvaguarda de la información. Entonces la ley, si ustedes se fijan, va identificando cuál fue el modus operandi y va cerrando, digamos, esas brechas de control que nosotros estamos encontrando, ¿verdad? Entonces, veamos acá. Vamos a verlo ahora de una manera más específica en el control interno. Y miren ustedes acá, eh, cuando esta ley sale, entonces ustedes se pueden imaginar de que cada inicio y tal vez todo lo que nosotros, yo fui empleado por muchos años en los bancos, cada vez que había, ¿verdad?, un tema de fraude, y no solamente a nivel interno, sino también a nivel de nación, también porque vivimos lo que fue la racha de los bancos quebrados.
Entonces, ¿qué pasa? Lo que se genera es una gran incertidumbre y entonces las políticas, procedimientos, controles se endurecen porque no queremos que esto vuelva a suceder, ¿verdad? Entonces, estamos en un proceso, ¿verdad? Diríamos pagando justos por pecadores, pero es parte del proceso de legislación y de crecimiento en una economía cuando los temas de fraude entonces van tomando un rumbo diferente de lo que se esperaba, ¿verdad? Y hoy pues tenemos, y hoy lo vemos en la siguiente exposición, ustedes van a ver, ¿verdad?, cómo ha evolucionado este tema del crecimiento de los fraudes y el siguiente exponente pues viene con esa información fresca, ¿verdad? Y entonces miremos acá el, el, la ley ya para materializar un poco exactamente qué procedimientos en el control interno a nivel general entonces nosotros tenemos. Y vean ustedes lo primero, el control interno es el lenguaje universal que quería estandarizar la ley SOX. Entonces vienen las empresas y comienza la adopción, ¿verdad? De uno de las metodologías más conocidas y más antiguas como es COSO 2013. Entonces todas vienen, ¿verdad? Y se alinean a COSO 2013. Y por otro lado, vean ustedes las certificaciones que comienza la legislación a decirle al gerente general y al gerente financiero. Número uno, yo quiero que ustedes declaren que ustedes tienen un cumplimiento de la ley de mercado de valores de ese país, ¿verdad? Entonces hay un modelo ahí donde tanto el gerente general como el gerente financiero deben de firmarlo. También hay información trimestral y anual eh, que, que son conocidos en la ley como controles y procedimientos de revelación de la información. Entonces, también le pide al gerente general y al gerente financiero que ellos certifiquen, ¿verdad? Que esa información, más que todo es una declaración, ¿no? Esta información que yo te estoy dando hoy es la real, es la que yo he visto de los controles y procedimientos que yo estoy administrando y que yo estoy seguro de que es real. Y finalmente, miren ustedes, tres puntos importantísimos. Hay otros, ¿verdad? Pero yo estoy presentando acá, eso es muy relevante, la certificación de la efectividad del control interno. Imagínense, le está pidiendo al gerente general y al gerente financiero que también declaren que su control interno es efectivo. Entonces eso implica, ¿verdad?, una serie de pruebas también y una serie de procedimientos, valga la redundancia, para verificar la efectividad de ese control interno. También se autoriza, ¿verdad? O se elabora el documento, un código de ética para funcionarios principales, ¿verdad? Porque son ellos definitivamente los que tienen la salida de la autorización de esa información. Ahí no hay donde perderse. Son ellos los que definitivamente tienen que definir qué es lo que se presenta al regulador y qué es lo que se le da también a la auditoría interna y a los auditores externos y al regulador. Por otro lado, tenemos, esto es a lo interno, y en la parte interna tenemos entonces, vean ustedes los requisitos de cumplimiento, la creación de comités de auditoría, y es que definitivamente es una buena práctica que estos órganos de control, porque muchas veces se requiere de un conocimiento de experto, primeramente, y por otro lado, de tomar decisiones consensuadas, ¿verdad? Porque esto evita la discrecionalidad y esto ya acá depende, ¿verdad?, de los valores, los principios que tengan los que integran esos comités de auditorías y entonces la creación de comités de auditorías que en nuestra legislación local existen, ¿verdad? Y no solamente en los temas de contabilidad, en los temas de riesgo, de prevención, de lavado de dinero. Y entonces ustedes se fijan de que la ley SOX marcó definitivamente buenas prácticas que han sido adoptadas por procedimientos que hoy nosotros también lo estamos realizando. La aprobación de los servicios de no auditoría, porque esto definitivamente hacía un halo, ¿verdad?, negativo en lo que es la independencia de la firma. Y también hablan también de los funcionarios principales de la empresa. Ustedes saben que llegan los auditores a las empresas y luego, ¿verdad?, necesitan también gente con esa expertise y muchos de ellos llegan a ser
tal vez gerente general y gerentes financieros con eso. Entonces, ya con esta información, con estos cambios que se hacen, entonces la independencia está minada, ¿verdad? Y entonces también ellos regulan esta parte y entonces dicen de los funcionarios principales de la empresa a la hora de emitir alguna información, ¿verdad? Entonces, esto se regula también y finalmente la creación del Consejo de Supervisión de las firmas auditoras conocidas con sus siglas PCAOB, ¿verdad? Entonces, esta creación de estos controles internos, oigan bien, son para mitigar el fraude. Es decir, es un control interno establecido son los controles de fraude. Y miremos las certificaciones externas que le corresponden a la auditoría externa, aparte de un documento, ¿verdad? De, de, eh, de los controles internos, también le piden una certificación anual de la efectividad del control interno. También le piden a la auditoría interna, ¿verdad? Los comentarios de la evaluación que realiza la administración, este señor, que se pronuncie por toda esta información que ellos, y por los procesos, exactamente, porque yo necesito que tú me digas si este señor que está en lo interno está haciendo las cosas bien o adecuadas como deberían de hacerlo, ¿verdad? Entonces, recuerden que cuando estamos diseñando controles de fraude, definitivamente no creemos, tenemos que definir un horizonte porque no hay fiabilidad de la información. Es un contexto de fraude, ¿verdad? Que tiene que ser controles duros, ¿verdad? Los controles tienen que ser duros y los controles duros se afianzan en lo que son las políticas y los procedimientos de control, ¿verdad? Entonces hay controles blandos, pero en este caso la ley se va definitivamente a las políticas y los procedimientos y están aquí afectadas las partes interesadas en este tema de fraude. Miremos entonces eh, de una manera más específica acá, ustedes lo pueden ver. Miren, las prohibiciones, también la ley ya es un poco más específica sobre cuáles son esos servicios que desde mi punto de vista no debes de dar, porque entonces tu independencia está sesgada, ya no tienes imparcialidad y tu criterio de auditor puede estar sujeto a una discrecionalidad y sobre todo a un conflicto de interés. Entonces miramos acá las prohibiciones a una firma de contabilidad, a una persona asociada, a una compañía que audita simultáneamente con la auditoría servicios diferentes, ¿verdad? Entonces prohíbe totalmente, ¿verdad? Y siempre todo lo demás tendría que ser aprobado por la Junta que fue creada con ese fin. Y entonces tenemos la teneduría u otros servicios relacionados con los registros contables o estados financieros del cliente auditado, ¿verdad? No puedes tocar absolutamente nada, ninguna información ni registro que esté relacionado con los estados financieros porque me vas a emitir una opinión. El diseño y la implementación de sistemas de información, porque también les puede requerir un asesoramiento en el diseño y la implementación, pero aún así porque yo te pido que te pronuncies sobre esa efectividad. Entonces, si tú lo haces, hay un conflicto de intereses. Los servicios de evaluación o valoración de las opiniones legales y otras opiniones, ¿verdad? Muchas veces las empresas necesitan esa asesoría y entonces estos temas, ¿verdad? Requieren, muchas veces son temas muy significativos en la revelación de los saldos de esa entidad en la fecha que el auditor va a emitir. Entonces también se convierte en juez y parte, ¿verdad? Porque él asesoró cuál debería de ser el tratamiento legal en estos temas. Los servicios actuariales, porque siempre son la base de muchas provisiones en los estados financieros y también de algunas cuentas, ya sean pasivos o activos, de los pasivos. Y entonces acá también no puedes pronunciarte, pueden ser significativos y más bien se requiere de que tú revises la efectividad. Los servicios de outsourcing, de auditoría interna, ¿verdad? Porque la auditoría interna debe ser independiente de la auditoría externa, no debe haber ningún vínculo. Más bien la auditoría externa puede tomar trabajos, apoyarse, pero no tener esa vinculación de servicios de auditoría interna, ¿verdad? Entonces la ley lo
lo limita totalmente. Y vamos a ver acá entonces en también hay funciones administrativas o de recursos humanos. Las empresas también requieren muchas veces trabajos administrativos, ¿verdad? Pero también estos trabajos administrativos tienen efectos contables en los estados financieros en donde te vas a pronunciar. Entonces no es recomendable así que tú tengas que ver una relación. Ser corredor o distribuidor, consejero de inversión o prestar servicios de banca de inversión, porque hay vinculación en la toma de decisiones, hay vinculación también en los riesgos operativos, ¿verdad? Riesgos de decisión acá, y entonces aquí ya estamos muy mal, ¿verdad? También siendo juez y parte de lo que yo tengo que certificar. Y también tenemos los casos de fraude, ¿verdad? Tampoco puedes ir y revisar ese peritaje y hacer ese peritaje contable, ¿verdad? Relacionado con la auditoría, exactamente, porque todos tienen efectos contables. Y dice, oigan bien, y lo deja, oigan bien, cualquier otro servicio que la Junta determine que no es permisible, ¿verdad? Cuando dejamos estos puntos acá, ya sea en una ley, en una normativa o un reglamento, no estamos dejando cerrar taxativamente las prohibiciones. Nos estamos dando la oportunidad de valorar si existe otro riesgo, porque recuerden ustedes de que esto, el mundo va cambiando y que hay nuevas formas. Entonces, dice lo que no es permisible, ¿verdad? Eso se valoraría en el contexto. Miremos entonces ahora la adopción del control interno, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Oigan bien, estamos en el control interno al estilo SOC. Entonces, todas las empresas lo que hacen es adoptar COSO, ¿verdad? Adoptan COSO como un lenguaje universal, porque eso es lo que se pretende, ¿verdad? De que podamos exactamente entendernos y de qué manera es que vamos a revisar y de qué manera es que vamos a cumplir con esos requerimientos, ¿verdad? ¿Cuáles son los procedimientos más acertados? Y entonces mucho más estas empresas necesitan una metodología integrada y se toma COSO. COSO, ¿verdad? Ha tenido una evolución. Si ustedes se fijan acá, en el 2013, ¿verdad? Cuando se toma la adopción de COSO, unos años después, ¿verdad? Con 5 componentes, 17 principios y 20 puntos de interés. Entonces, habían 5 componentes vinculados con las unidades operativas, ¿verdad? Pero con estos 3 objetivos de cumplimiento, ¿verdad? Luego viene una nueva reforma y si ustedes se fijan, pasa de 5 a 8. ¿Y qué es lo que se abre un poco más? Es esta parte, oigan bien, ya se establecen objetivos porque aquí estaba muy general, ¿verdad? Y es que para el tema de los riesgos tienes que establecer un objetivo, una unidad de apreciación primero y después tus objetivos, la identificación de esos eventos, ya sean las fuentes de riesgo o de los eventos que puedan, que puedan desarrollar o que puedan llegar a materializarse en la incertidumbre de tus objetivos y la evaluación de riesgo de acuerdo, ¿verdad?, a toda la parametría que nosotros podríamos definir de acuerdo a la información histórica que tenemos de la empresa. Y finalmente, la respuesta al riesgo. Entonces, también todos estos, y aquí se le cambia de actividades de supervisión al monitoreo, ¿verdad? Que en sí, intrínsecamente es la misma supervisión y seguimiento a todo este plan de tratamiento. Y de igual manera, todas estas se vinculan, en este caso, ¿verdad? Con todas las empresas y con todas las unidades, divisiones, unidades, y también acá en esta parte, como estas son, esto es a nivel macro, ¿verdad? Estas empresas tan grandes, entonces aparece, si ustedes se fijan, anteriormente no teníamos solamente el operativo, los temas de informe, objetivos de operaciones, de informe y de cumplimiento, no teníamos los objetivos estratégicos, ¿verdad? Entonces, a nivel de estas mega empresas y como que estuviéramos también, si nosotros pensamos en una empresa pública, tienen que ser objetivos estratégicos, ¿verdad? Entonces, tenemos una evolución y esa adopción, pero yo quiero ahora, no sin antes, ¿verdad? Todas estas medidas vinieron a mitigar, pero miremos el concepto que dice exactamente
COSO 2013, oigan bien, del control interno. Este es un concepto, ¿verdad?, de esa época. Pero quiero hacer eh, un poco de comentario en esto, ¿verdad? Porque es necesario. Dice control interno, es un proceso llevado a cabo, oigan bien, por el Consejo de Administración, la dirección y el resto del personal. Entonces, el control interno lo somos todos. La responsabilidad no solo recae, sí las decisiones recaen sobre el Consejo de Administración, el donante top, ¿verdad? El top, ¿verdad? Pero también la dirección y el resto del personal tiene su cuota de responsabilidad en esto. Y lo somos todo, ¿verdad? Todo aquello. Y dice acá, y el resto del personal de una organización, ¿verdad?, diseñado con el objetivo de proporcionar. Y es que definitivamente todo eso se hace, se diseña para lograr un objetivo. Pero vean qué interesante, dice un grado de seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos relativos a las operaciones, a la información y al cumplimiento. Con esta nueva versión de COSO, diríamos acá, relativo a lo estratégico, a las operaciones, a la información y el cumplimiento. Quiero detenerme acá. Miren lo que ve, miren lo que hay acá. Grado de seguridad razonable. No dice absoluta. ¿Por qué no dice absoluta? Y vamos a mencionar 4 puntos que son muy importantes en los temas de control interno, porque a veces creemos que al realizar todo esto, al endurecer las políticas, los controles, los procedimientos y todo, vamos a eliminar totalmente el tema del fraude. Se mitiga en gran manera, ¿verdad? Se mitiga en gran manera y se pueden mitigar también los efectos, pero no se puede erradicar, ¿verdad? Y entonces el concepto universal dice siempre razonable, no absoluto. Y es que hay 4 puntos importantes y que yo quiero dejarte en esta ocasión de esa razonabilidad y por qué no se puede decir absoluto. Número 1, puede ser que el diseño del control interno haya errores en su diseño y te esté dando información que no es la que tú quieres y ni siquiera te das cuenta. Pero eso es un error en el diseño. No es que el control interno no sea, digamos, efectivo o que el control interno no te pueda dar la información que tú quieres. Entonces, tenemos, ¿verdad?, la probabilidad de errores en el diseño. Número 2, tu control interno puede estar muy bien diseñado, pero el gerente general, la figura principal en la toma de decisiones, no considera el control interno, no considera toda esa información muy buena que te está dando el control interno. Número 3, puede haber colusión. Puede haber colusión definitivamente entre los empleados, ya sea colusión interna o externa, y entonces eso nada tiene que ver con el control interno. El control interno puede estar muy bien elaborado, pero entonces la colusión se da porque son las personas las que aplicamos ese control interno. Y finalmente, ¿verdad? Puede haber también una actitud negativa del gerente general de no considerar el control interno en su decisión. Entonces tenemos polución, errores, actitud negativa u omisión, ¿verdad? No ha entendido, porque uno es la actitud negativa, el control interno, ya es intencional, la persona no toma en consideración los datos del control interno, y otra es la omisión, ¿verdad? El control interno está muy bueno, pero él omite, o sea, es su actitud de él, es su manera de hacer las cosas, no estar pendiente de lo que el control interno le dice. Entonces, él toma sus decisiones en base a su expertise o porque él ya conoce el ambiente y no se va al control interno, ¿verdad? Entonces, todas estas premisas y estas posibilidades no nos permiten a nosotros decir que va a dar un grado de seguridad absoluta, si no es razonable, ¿verdad? Entonces, en la medida en que todo esto va cambiando, también se tiene que ir y por eso están estas actividades de monitoreo y supervisión para hacer el ajuste debido en la medida en que esto va avanzando hacia un nivel diferente, ¿verdad? Por las complejidades que enunciamos en la presentación pasada.
Miremos ahora también el control interno. Hoy tenemos una versión mejorada de lo que es COSO, ¿verdad? Y hoy tenemos al COSO RM 2017, que es una versión ya más específica de holística y también específica de los riesgos empresariales, ¿verdad? Entonces acá pasamos nosotros oigan bien, a 5 componentes y a 20 principios, orientados y limitados a una forma un poco más moderna de gestionar los riesgos, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estas metodologías que siempre tienen, que han tomado también como pauta todas estas buenas prácticas y esta historia en los temas de control interno, son bienvenidas y son asistidas también por expertos y son adoptadas también por las empresas que cotizan. Pero vamos a ver ahora, ¿verdad? Ya en tema de control interno, no puede faltar, ¿verdad? Acá podemos verlo. En estas empresas ya es una condición sine qua non un programa antifraude. Y quiero hacer un poco el comentario, ¿verdad? No es repetir los controles que nosotros hemos definido en un proceso normal. Aquí un programa antifraude se va a controles de fraudes. Algunas características de los controles de fraudes es que ponen una carga increíble, ponen una carga bastante onerosa también, porque muchos de ellos, para poderlos validar, ¿verdad? Y sobre todo en estas empresas grandísimas, hay que hacer una inversión fuerte en tecnología. Tienen que ser programas que estén en línea, ¿verdad? Que sean software ya y de acuerdo a la actividad económica y la naturaleza de cada organización. Entonces vean acá la asociación de certificadores de fraude, ven ustedes, ACP. Miren lo que nos dice en las buenas prácticas de una manera bastante general y vamos a comentarlo, que hay 5 pasos para poder considerar en un programa antifraude y uno es realizar las evaluaciones de riesgo de fraude. Aquí, ¿qué es lo que se hace? No se realiza, en esta parte, vamos a irnos a la segunda página. ¿Qué es, qué es lo que se hace en esta parte donde dice las evaluaciones de fraude? Entonces, nosotros lo que tenemos, las evaluaciones de riesgo en los temas de fraude, tenemos que cumplir, oigan bien, o desarrollar esta etapa, análisis de riesgo, identificación de riesgo, análisis de riesgo y la evaluación de riesgo. ¿Qué pasa entonces en esta identificación de riesgo? Acá lo que se hace es un recorrido de todos los productos, servicios y todos aquellos activos que están registrados en los estados financieros o en el accionar de la empresa, ¿verdad? Como procesos. Y entonces se identifica la vulnerabilidad de ellos. Se trabaja bajo escenarios y se define en el control dónde está la vulnerabilidad, porque muchas veces hay controles que se realizan, pero esto es un tema de prevención. Aquí el control de fraude no es repetir el mismo control que ya se realiza. El control de fraude en este caso va a considerar los mismos elementos de control, pero va a validar de una fuente diferente y de una forma diferente la información financiera, ¿verdad? Que en este caso fue lo que fue más vulnerado. Entonces, en estas empresas debería de ser una condición sine qua non, un programa antifraude, ¿verdad? Y sobre todo orientado, si es al estilo SOP, en la exactitud de la información, que es muy bueno en la primera parte, pero también programa de fraude en esa misma vía vendría a fortalecer mucho más y a mitigar un poco más los efectos de un tema de fraude, ¿verdad? Entonces nos regresamos a la primera página y miremos entonces acá que esta primera parte que está orientada a la evaluación de fraude es la definición de escenarios de fraude. Entonces acá necesitamos un mapa de proceso de toda la organización, esos procesos alineados a lo estratégico si estuviéramos en una empresa privada, pero en este caso que es al estilo SOX, entonces tenemos que buscar los procesos exactamente de revelación, ¿verdad? Los controles y procedimientos como lo dice la norma de revelación hacia el regulador.
y entonces validar en dónde puede haber brechas que podrían originar y que podrían facilitar que la información sea adulterada, porque en este programa es información adulterada o información que no existe, ¿verdad? Y entonces se definen los escenarios de fraude, que sería la primera parte de hacer la identificación y luego el análisis de cómo se haría. Y en el segundo paso estamos acá. Hay que establecer políticas de gobernanza de riesgos de fraude. Es decir, en un programa antifraude tiene que existir una delegación absoluta. Ahí sí la palabra es absoluta, porque cada producto, cada servicio debería tener un ejecutivo de servicio, un ejecutivo de producto, y dar esa responsabilidad específica a la persona que debe de cuidar de que esta información sea íntegra y sea confiable. Entonces se ponen con nombres y apellidos y cargos, se define el alcance, por eso dice de gobernanza de riesgos de fraude. ¿Quién es el responsable de que esta información sea fidedigna y sea fiable, verdad? Entonces son políticas duras, recuerden al estilo SOC, de políticas duras que definen quiénes son los responsables. En el 3 es lo que conocemos como el plan de tratamiento, diseñar e implementar actividades de control, de detección y prevención del fraude, ¿verdad? Siempre vamos con el tema de prevención y detección, que son los dos controles que tienen, oiga bien, vuelvo a repetir, que tienen que ser diferentes de los controles ordinarios que se realizan en el día a día, ¿verdad? Estos controles de fraude pueden hasta no ser diarios, pueden ser semanales, trimestrales, dependiendo de la naturaleza o la actividad económica que tenga la empresa, ¿verdad? Y de los diseños de información para poder implementar un plan de tratamiento que sea diferenciado y no una copia de todos los controles que se hacen, ¿verdad? Y finalmente, y lo recalcamos nuevamente, la inserción de estas políticas y de estos cambios y de todo eso no nos da una seguridad absoluta, sino razonable. Y por eso, pues en determinado momento, el fraude se materializa. Entonces, con cada fraude es necesario realizar y agotar todas las investigaciones. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que podamos identificar el modo operandi. Y esa información sirve de retroalimentación a los procesos que están activos, ¿verdad? En el día a día, y entonces podemos identificar cuáles son esas brechas y cuáles son esos procesos que nosotros necesitamos mejorar, ¿verdad? Entonces, y finalmente tenemos acá, vamos a verlo, qué nos recomienda, ¿verdad? Y esto, el tema de supervisión, a veces se desestima esa supervisión y a veces se cree que porque la gente está en una experiencia, en un expertise, no debe haber supervisión. Y no, señores, debe de haber una supervisión porque es parte de las buenas prácticas y también de lo que te va a definir una alerta y la oportunidad, ¿verdad?, de poder accionar de manera justa en el tiempo que es para evitar que esto sea una connotación mayor. Entonces, monitorear y evaluar la efectividad del programa de gestión de riesgo de fraude, ¿verdad? Entonces, acá ya se ven en contexto todos los escenarios, la parametría que se utilizó, las políticas de gobernanza, el plan de tratamiento, las investigaciones que se han hecho y cómo se ha retroalimentado estas evaluaciones de fraude. Ok, creo que he llegado al final de mi exposición. Si hay preguntas, veo que hay bastante correos. Vamos a abrirlos, ¿verdad?